Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión que vamos a tratar el día de hoy. Saludamos a todos ustedes que nos van a ver en diferido desde distintas partes del país. El tema de hoy, como podemos verlo, se titula El hombre, síntesis de materia y espíritu. A lo largo de estas dos sesiones anteriores, habíamos visto un poco el origen de la vida, la visión del hombre a lo largo de la historia, quién es el hombre a través para todas las filosofías. Esto habíamos visto. Ahora vamos a ver en definitiva quién es el hombre desde la teología, desde la revelación. Como fuente principal, la Sagrada Escritura. El hombre, síntesis de materia y espíritu. Tenemos ahí 5 puntos que veremos. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Las operaciones más características del hombre. El hombre como anima forma corporis, entre el monismo y el dualismo. El origen del hombre y la creación inmediata del alma inmortal. La persona y la naturaleza humana. Partimos, primer punto, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Los dos relatos de la creación del hombre que encontramos, es curioso, pero en los dos primeros capítulos del libro del Génesis, encontramos dos relatos sobre la creación del hombre. El primer relato lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Vemos que aquí el hombre, cuando hablamos de hombre, varón y mujer, es imagen de Dios, y vemos que hay un mandato explícito de Dios de dominar, de multiplicarse, pues por toda la tierra. Y vemos aquí también imagen y semejanza como algo equivalentes. Luego lo vemos el segundo relato de la creación del hombre, que históricamente es posible que sea primero al anterior, que lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo del 4b al 25. De manera aquí vemos mucho más narrativa y plástica. Aparece el hombre plasmado de barro, al que Dios le infunde el aliento. Vemos también una dimensión corporal del hombre. La mujer es creada en este relato, lo vamos a ver, que la mujer es creada a partir del hombre, y hay una mutua relación y proporción entre ambos, tanto entre varón y mujer. En los dos relatos se indica una especial intervención de Dios en la creación del hombre, que de este modo supera a otros seres de la naturaleza. En el sacerdotal hay como una pausa y luego se introduce un hagamos, con ese plural majestático de Dios, pues que muchos también santos padres lo han referido a la Trinidad. Mientras que en el Yavista, el otro relato, todo se describe más gráficamente en el segundo relato. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios. La terminología del hombre creado a imagen y semejanza de Dios aparece, como hemos dicho, en Génesis capítulo 1, versículo 27, e indica una especial familiaridad y cercanía a Dios, como una especial intervención de Dios en la aparición del hombre, tal como se refleja en la narración del segundo capítulo. A imagen y semejanza de Dios. Solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador, nos dice la Gaudium et Spes, en el número 12, encontramos esta afirmación, y también en el Catecismo, recogida luego. Solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Es decir, que Dios es la única criatura en la tierra en la cual Dios se complace viéndola, entrando en relación con él, con esta persona. Solo la persona
está llamada a participar por el conocimiento y por el amor en la vida de Dios. Por lo tanto, vemos aquí que el hombre es capaz de conocer. Ya habíamos visto que el hombre es capaz de conocerse a sí mismo, conocer la naturaleza que le rodea y también conocer a su Creador. Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene una dignidad de persona. Es decir, ¿por qué tenemos dignidad las personas? Nuestra dignidad brota precisamente de ser creación de Dios. De allí que todas estas corrientes materialistas que no conciben a Dios, pues no tienen dónde fundamentar y sostener la dignidad del hombre, porque el hombre será un animal entre muchos otros animales. No es solamente algo, sino alguien. Esto es importante, porque la persona no es algo, es decir, se marca una diferencia con el resto de la creación, con a lo mejor la materia. Lo que marca es que el hombre es alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Como habíamos visto que el hombre pues es un ser social, es decir, el hombre puede entrar en esa relación con las otras personas. Y ciertamente solo con las personas puede entrar en una especial relación. Por eso cuando se le presenta al hombre la mujer, ya va a decir: esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es decir, esta es igual a mí. Yo puedo entrar en una relación directa, personal, con la otra persona. Y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador. No solamente la persona está llamado a entrar en relación con sus semejantes, sino también a entrar en una relación con su Creador. Gracias, pues, a la gracia. Ahora, a ofrecerle, el hombre le ofrece una respuesta a su Creador. ¿Cómo le ofrece esa respuesta? Gracias a la fe. De hecho, así define el catecismo la fe: la respuesta del hombre a Dios que se le revela, y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Vamos a ver, por lo tanto, estamos viendo el hombre a imagen y semejanza de Dios. Habíamos visto, aquí tenemos que solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Ahora, Dios creó todo para el hombre. Esto es interesante también, recogido en la Gaudium et Spes, que todo lo que está en la creación tiene sentido desde o para el hombre. Por eso la Iglesia siempre defiende la tierra, defiende el medio ambiente, pero no por sí mismo, sino en cuanto que está referido al hombre. Pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. Es decir, Dios le da para que a su vez el hombre devuelva a su Creador. Qué bonito como San Ignacio también de Loyola, en sus ejercicios espirituales, lo dice así: que el hombre ha sido creado para amar, servir y hacer reverencia a su Creador. Realmente, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, como dice Gaudium et Spes 22. Ciertamente, es decir, ¿cuál es la imagen perfecta, acabada y plena del hombre? Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo. Solo ahí podemos esclarecer la imagen verdadera del hombre y no una imagen degradada por el pecado. Hombre y mujer los creó. Ciertamente. Vamos a ver que ya luego se hace una diferenciación. Ya no se habla solo de hombre en general, sino de varón, varona, ish, isha. ¿Sí? Es decir, encontramos ya una diferenciación entre varón y mujer, lo que nosotros ya ahora podemos diferenciar. Con perdón, un momento.
Por lo tanto, vamos a ver una igualdad y diferencia queridas por Dios. Es decir, hay igualdad. ¿En qué somos iguales varón y mujer? De hecho, la raíz hebrea para explicar varón, mujer, es la misma, prácticamente la misma raíz. Para el varón, ish, y para la mujer, isha. Es decir, una misma raíz gramatical que a su vez quiere explicar la misma dignidad. Por lo tanto, esta igualdad en dignidad y esta diferencia, porque hay una diferencia de sexo, hay una diferencia psicológica, esta diferencia es querida por Dios. Por eso, a veces en nuestra sociedad actual se exalta que la igualdad, no, varón y mujer somos iguales. Sí, somos iguales, pero también somos distintos, y como somos distintos, somos complementarios. Por lo tanto, el hombre y la mujer son creados. Esto es interesante. Creados, es decir, criaturas. No se han dado el ser por sí mismos. Es decir, son queridos por Dios, por una parte, en una perfecta igualdad, en tanto que personas humanas, varón y mujer, y por otra, en su ser respectivo, hombre y mujer, también en su ser. El hombre y la mujer son con la misma dignidad, imagen de Dios. En su ser hombre y en su ser mujer reflejan la sabiduría y la bondad del Creador. El uno para el otro. Varón y mujer están orientados el uno para el otro. Por eso en un matrimonio es tan interesante el papá y la mamá. Y lo que aporta uno no puede suplirlo el otro. Por eso se escucha a veces decir madres, yo soy padre y madre para mis hijos. Y es verdad, es algo loable, que se intentan por darle a sus hijos lo mejor. Pero jamás va a suplir lo que aporta el varón o lo que aporta la mujer. Por eso es tan importante en la familia que sea varón y mujer. De allí también que dos varones o dos mujeres, es decir, eso lo que se llama, entre comillas, o el matrimonio entre varones y mujeres, pues vamos a ver que es antinatural, porque no va a responder a este deseo de la persona de que en su formación aporte un varón y una mujer, diferencias queridas por el mismo Creador. Creados a la vez, el hombre y la mujer son queridos por Dios el uno para el otro. La palabra de Dios nos lo hace entender mediante diversos acentos del texto sagrado. El hombre descubre en la mujer como un otro yo, de la misma humanidad. Vemos que en el relato más plástico que tenemos, se ve que la mujer es sacada de la costilla del varón, de Adán, como se dice. Adán, que es pues, el término Adán en hebreo, y Adamá, padre, o Adamá, pues polvo, ¿no? De donde se forma. Por lo tanto, vamos a ver cómo el hombre, cuando se le presenta a la mujer, va a descubrir en esta mujer que se le presenta un ser semejante a él, porque vemos versículos anteriores, Dios le presenta a todos los animales para que el hombre coloque nombre, y vemos que el hombre en ninguno de ellos se encuentra complacencia, y entonces se siente triste, y Dios crea a la mujer después de hacerlo caer en un profundo sueño, como dice pues de manera pues plástica en la Sagrada Escritura. Y cuando el hombre ve a la mujer, sí que exalta y dice, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Por eso se da llamado varona. Es decir, va a descubrir en la mujer pues alguien semejante a él. Y luego ya veremos cómo después del pecado, esa afinidad, relación que había, por el pecado va a decir, ya no va a decir, esta es parte de mí, sino decir, esa que me diste por compañera me hizo pecar. Vamos a ver ya las consecuencias del pecado. El hombre y la mujer están hechos el uno para el otro. No porque Dios no que Dios los haya hecho a medias. No es eso. No es que, como se dice, ciertamente es un complemento, pero no porque te falta algo.
e incompletos, no somos incompletos. Ciertamente se dice de manera plástica que la mujer salió de la costilla del varón, pero no quiere decir que al varón le falte una costilla, no. Lo que quiere decir es que eso es de la misma naturaleza. Por lo tanto, en la que cada uno puede ser ayuda para el otro, porque son a la vez iguales en cuanto a personas, cuando se dice hueso de mis huesos. Por lo tanto, veíamos iguales, distintos y complementarios. En cuanto masculino y femenino, es complementario. En el matrimonio, Dios los une de manera que formando una sola carne, como lo vemos en Génesis 2:24, pueden transmitir vida humana. Un varón solo no puede transmitir vida humana, una mujer sola tampoco. Esto de que ahora, gracias a la inseminación artificial, ciertamente, pero se necesita algo. No puede ser alguien solo. Se necesita unos espermatozoides o se necesita un óvulo de una mujer o espermatozoides de varón. Pero no podemos fabricar ni óvulos ni espermatozoides. Y en este mandato del Señor de que pues multipliquen y llenen la tierra. Al transmitir a sus descendientes la vida humana, el hombre y la mujer, como esposos y padres, cooperan de una manera única en la obra del Creador. De hecho, entre los fines también del matrimonio, tenemos la ayuda mutua entre los cónyuges. En el plan de Dios, el hombre y la mujer están llamados a someter la tierra, como lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 28, como administradores de Dios. Esta soberanía no debe ser un dominio arbitrario y destructor. El hombre y la mujer son llamados a participar en la providencia divina respecto a las otras cosas creadas. Es decir, que el hombre y la mujer están llamados a cooperar con Dios en la creación. La creación es buena, es perfecta, pero el hombre puede intervenir para hacerla mucha más bella, mucha más perfecta. Por ejemplo, en un río, construyendo un puente hermoso, unas casitas. De esta manera el hombre coopera en la creación y no, al contrario, no tenemos que destruirla. Por eso, a veces se dice, ¿no? ¿Qué planeta vamos a dejar para nuestros hijos? Pero al revés también se podría decir, ¿qué hijos estamos dejando para nuestro planeta? Bien, por lo tanto, esto es el primer punto en cuanto al hombre creado a imagen y semejanza de Dios. La imagen, luego los santos padres lo explican ya, aunque son equivalentes los términos, luego los santos padres hacen una diferenciación entre imagen y semejanza. Van a decir que la imagen se refiere más al aspecto de la inteligencia y del amor, de la voluntad. La imagen. Y la semejanza, pues más al aspecto moral de las obras. A ver, para que quede claro. La imagen hace referencia a la inteligencia y al amor. Y la semejanza al aspecto moral de las obras, de la práctica. Eso lo hacen los santos padres ya. Por eso, dirán los santos padres, después del pecado, la imagen de Dios en el hombre ha permanecido, pero la semejanza se ha ido perdiendo. Por eso, ¿cómo recuperamos esa semejanza con Dios? Con las obras buenas. En la medida en que yo soy más bueno, practico obras buenas, me asemejaré más a Dios. A medida que menos obras buenas practico, más me desasemejo de mi Creador. Por lo tanto, la imagen referida a la inteligencia, al amor, y la semejanza referido al aspecto moral. Por lo tanto, el hombre es imagen y semejanza de Dios en cuanto que el hombre tiene inteligencia como Dios, ama como Dios, quiere como Dios. En eso se refiere a que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y otro punto claro que quede es que el hombre es capaz de Dios, el hombre es capaz de Él. Es decir,
El hombre es capaz de conocer a Dios y capaz de entrar en una relación personal, íntima, con su Creador. Esto en cuanto, por lo tanto, al primer punto. Pasamos ya al segundo punto. ¿Cuáles son las operaciones principales del hombre? ¿Cuáles son las operaciones principales? Las operaciones del hombre que le permiten realizar de manera concreta su ser, imagen de Dios, se resumen en el conocimiento, una operación, por el que el hombre capta una realidad exterior y la voluntad por la que el hombre puede volverse hacia algo exterior, así decir. El conocimiento capta una realidad y la voluntad dice, quiero esto. Son las operaciones propias del hombre. En ambos casos nos encontramos con operaciones intencionales, es decir, que se definen por el orden a un contenido exterior al sujeto. La clave del conocimiento es la adecuación a una realidad exterior. Por eso, de hecho, la verdad, Santo Tomás lo define así. ¿Qué es la verdad para Santo Tomás? La adecuatio res et intellecto, es decir, la adecuación entre el entendimiento y la cosa. Cuando hay adecuación entre el entendimiento y la cosa, el objeto, eso es verdad. Por lo tanto, la clave del conocimiento es la adecuación entre una realidad exterior o a una realidad exterior. Adecuación que se puede dar a diversos niveles y que en el nivel intelectual supone el conocer algo de manera universal, siempre a partir de lo sensible y de un modo perfectible. Es decir, gracias a lo sensible, a lo que vemos y gracias a los sentidos, nosotros captamos una realidad, pero esa realidad siempre es perfecta, porque nuestros sentidos conocen, pero también tienen pues unas limitaciones. La voluntad permite al hombre decidir y volverse hacia esa realidad exterior, y como el conocimiento tiene una serie de niveles, desde lo más sensibles hasta los más superiores, sin olvidar nunca el campo de las emociones, pasiones integradas en la operación buena para la consecución de un fin. Siempre en la consecución de un fin, siempre va a influir o va a estar presente las emociones, las pasiones, siempre estarán presentes. Estos dos aspectos no son meras cuestiones filosóficas, pues sin un conocimiento universal resultaría absurdo hablar de la revelación. Por eso es necesario un conocimiento universal, porque gracias a él podemos hablar de revelación. Y sin una voluntad, si sin el conocimiento, no podemos hablar de revelación. Y sin una voluntad libre, sería ilusorio hablar de mérito o de respuesta a Dios, porque la voluntad es yo quiero esto y me esfuerzo por conseguir. Luego, si hay una voluntad, podremos hablar luego en teología de un mérito. Bien, por lo tanto, estas son las dos operaciones del hombre. El conocimiento, gracias al conocimiento vamos a poder hablar de una revelación, y gracias a la voluntad vamos a poder hablar de un mérito. El tercer punto, denominado el alma como forma del cuerpo. La persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico lo expresa con un lenguaje simbólico. A menudo, el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana, como lo podemos confrontar en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo desde el 25 al 26. O también en el Evangelio de Juan 15, 13. A toda persona humana, en definitiva, alma significa en el hombre. Vamos a ver que alma significa en el hombre.
Con perdón, un momentito, descansamos. Estamos de vuelta. Bien, por lo tanto, vamos a ver cómo la persona humana, veíamos aquí, se ve este aspecto tanto de lo material y lo espiritual. Como decíamos, a menudo se entiende el alma designada pues en la Sagrada Escritura como la vida humana. En definitiva, alma significa el principio espiritual en el hombre. Esto es interesante. ¿Qué es lo que significa alma? Viene de ánima y lo que significa es el principio espiritual presente en el hombre, gracias al cual pues tenemos las operaciones del entendimiento, de la voluntad, o tenemos por ejemplo el amor. El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es el cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual y es toda la persona humana lo que está destinada a ser con el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu. Es decir, el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Por eso, la teología católica o la Iglesia en su enseñanza tiene un respeto único por el cuerpo. Cualquiera podría decir, pero el cuerpo es solo materia. Pero no. El cuerpo humano es tan importante en la teología católica por ser creación de Dios. Por lo tanto, el aspecto somático en el hombre, el cuerpo, va a poseer una dignidad. Por eso es que la doctrina de la Iglesia católica también tiene tanto respeto por el cuerpo, de tal manera que luego pues tenemos las exequias. Las exequias en realidad es darle un respeto al cuerpo en el cual estuvo un alma en su momento y fue persona humana. Por eso la Iglesia pues da lo que se llama cristiana sepultura, es decir, una manera de honrar el cuerpo humano, porque el cuerpo tiene esa dignidad, pero en cuanto que está pues unido también al alma espiritual. Uno en cuerpo y alma. El hombre, por su misma condición corporal, reúne en sí los elementos del mundo material, de tal modo que por medio de él estos alcanzan su cima y elevan la voz para la libre alabanza del Creador. Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y que ha de resucitar en el último día, y de hecho así pues se dice también en la Gaudium et Spes número 14. Podemos preguntarnos si por qué tanto a lo mejor apuntar en la dignidad del cuerpo, porque hubo muchas corrientes filosóficas que venían a despreciar el cuerpo. Entre ellas, por ejemplo, no sin ir muy lejos, pues la teología platónica, como que el alma estaba encerrada en el cuerpo y el cuerpo era lo que le llevaba al mal. Entonces, y muchas otras corrientes luego, como que tendríamos que liberarse del cuerpo, como corrientes, por ejemplo, también del budismo, en el que hay que sacar el dolor, hay que salir. Entonces, muchas veces se ve el cuerpo como algo negativo en la persona. No, y esto no es así. El cuerpo es tan bueno que de hecho la doctrina de la Iglesia enseña también que el cuerpo resucitará. Por eso, ¿qué aporta la resurrección final de los muertos si ya después del juicio particular el alma está con Dios o está condenada? ¿Qué es lo que aporta la resurrección final? Lo que aporta es que si estás salvado o condenado, también tu cuerpo goce de la presencia de Dios en el cielo, con el que serviste a Dios, o tu cuerpo sufre el castigo eterno con el que ofendiste a Dios. La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. Así lo determinó y fue la enseñanza de la Iglesia en el Concilio de Viena en el año 1302, o contenida también en el Dessinger en el 902, si queremos confrontarlo. Es decir,
gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo humano y viviente en el hombre, el espíritu y la materia, no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. No es que está separado, sino que tanto la materia y el espíritu pues están unidas de tal manera que es la persona. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. De hecho, así tenemos la enseñanza del Papa Pío XII en la encíclica Humani Generis en el año 1950. Enseña esto, que el alma espiritual es directamente creada por Dios. Vamos a ver también que de hecho va a estar contenido en el Concilio de Letrán de la misma manera. No parece cuando se separa del cuerpo, no perece el alma cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. Es decir, el alma no